Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho informático. Las integrantes de este grupo son Tenorio Stephanie, Trigoso Carla y Tobar Cristala María, quienes hablan. El desarrollo informático. Vemos que durante todo este tiempo ha ido evolucionando la información tanto en lo científico como en lo tecnológico. Es por eso que nos llamamos que en esta era es la era del conocimiento. Este tipo de desarrollo informático ha venido afectando tanto a la sociedad como a las políticas, y así también en el derecho. Por eso es que vamos a tratar el tema sobre el derecho informático. Este derecho informático es un conjunto de normas jurídicas que regulan la tecnología necesaria para el tratamiento sistemático y racional. Es un proceso electrónico de datos. También recibe el nombre como derecho informático de la sociedad y derecho tecnológico de sociedad. El derecho informático es la protección a los derechos fundamentales. Vamos a tocar los temas sobre la intimidad, la privacidad, la información personal y el habeas data. La intimidad. No son los derechos de la individualidad de la comunicación, es un derecho de la propia imagen. Esto quiere decir que es una línea de información que trata sobre los sentimientos y conocer sobre la historia, y por ejemplo como la historia clínica de la persona y saber más de ella. Este derecho de la integridad se ha trazado ya que se ha visto afectado por algunos perfiles donde también se puede ver plagio de la persona. La privacidad. Esta información que se toma por sí misma y puede ser no relevante, creando un perfil de la persona. Así tomaremos ejemplo, como tenemos ejemplo de la intimidad, de que se trata sobre los sentimientos y historia de esta persona. En el caso de la privacidad podemos tener ejemplos sobre los libros de consulta, los videos de alquiler, entre otros. Esto quiere decir que hay una línea muy delgada entre la intimidad y la privacidad. Por ende, no todo lo íntimo es privado y no todo lo privado es íntimo. Es por eso que se ha habido tantos juegos de personas, de perfiles imaginarios de la persona, y este derecho respalda este tipo de aspectos. Gracias. La información personal. Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. A raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha hecho muy común el tratamiento automatizado de datos, y por el cual se hace cada vez más necesaria una regulación específica. Cuando hablamos de la información, es la materia en la que está formada la privacidad e intimidad, y hablar de tratamiento de información es hablar de la informática. El habeas data es una garantía constitucional que protege los derechos reconocidos en el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, y que solo será efectiva cuando exista una amenaza de vulneración al derecho citado. Sin embargo, no existe un ente que registre todos los archivos automatizados de datos personales, y pensamos que es por aquí por donde deberían empezarse a legislar. Existen instituciones privadas como públicas que mantienen grandes archivos automatizados de datos de carácter personal, sin haber tenido ningún tipo de supervisión, ni mucho menos de recomendación antes que les advierta de límites de utilización de dichos datos. Los representantes legales de la información. Como consecuencia del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, los afectados pueden ejercer ciertos derechos de carácter, y por su naturaleza solo pueden ser ejercitados por ellos mismos o por sus representantes legales. Estos son el derecho de la información, el derecho de información y el derecho de acceso. El derecho de información. La valoración de la conducta de una persona que solo toma como referencia un herramienta automatizado de datos de carácter personal puede ser impugnada por el afectado, pues la definición o carácter de personalidad que puedan estar archivadas
pueden ayudar a conocer el comportamiento de la persona más no determinarlo. El derecho de información es el tratamiento automatizado de datos. Es imprescindible que se comunique al afectado aquella información que enumeramos al tratar sobre el consentimiento, las cuales deben expresarse de modo expreso, preciso e equívoco. Además, debería existir una entidad autónoma que registre aquellos archivos automatizados que contengan datos de carácter personal, ya que sólo así podrá ser posible el ejercicio de derechos de acceso, rectificación y cancelación del afectado. Y el derecho de acceso es la facultad que se reconoce al titular de los datos de carácter personal que se encuentren archivados automatizadamente para recabar información de sus datos incluidos o cerrados. Sin embargo, este derecho debería ejercerse mediante una solicitud de petición que se le hace al responsable del fichero, utilizando cualquier medio que permita acreditar el envío. Sin embargo, puede existir casos en donde se le niegue esta solicitud interpuesta, y son entre los casos de archivos de titularidad privada, los casos de archivos de titularidad pública y el derecho de rectificación y cancelación. El caso de archivos de titularidad privada es cuando la solicitud se lleva a cabo por persona distinta al afectado. En el caso de archivos de titularidad pública es cuando el ejercicio del derecho de información puede afectar o amenazar la defensa del Estado, de la seguridad ciudadana y pública, la protección de derechos o libertades de terceros. En el derecho de rectificación y cancelación, el derecho de rectificación y cancelación son aquellos por los cuales el afectado puede obligar al responsable del archivo a que mantenga la exactitud de los datos, rectificando o cancelando aquellos que resulten incompletos o inexactos, o bien sea inadecuado o excesivo en su caso. Es importante señalar que el responsable del archivo automatizado tiene la obligación de mantener la exactitud y veracidad de los datos que se almacenan. Sin embargo, puede no acceder a lo solicitado siempre y cuando lo comuniquen motivadamente al afectado. Aquí podemos decir entonces que el afectado en el tratamiento automatizado de datos está dando un primer paso para poder ejercer su derecho de información, y que al no ser respondida se convierte en una vulneración a su derecho, y por el cual puede imponer el denominado proceso de habeas data, como que ya le hemos hablado. Hay bases teóricas, y acá se encuentra el delito informativo. El delito informativo es el delito que se comete vía computarizada. Si podemos encontrar la falsificación de documentos vía computarizada, que son las tarjetas de crédito, los cheques, etcétera, la variación de activos y pasivos en la situación contable de una empresa, la lectura de sustracción o copiado de información confidencial. También está el uso no autorizado de programas de cómputo, la modificación de datos tanto a la entrada como a la salida, la obtención de información residual impresa en papel y luego de ejecución de trabajos, el acceso a áreas informatizadas en forma no autorizada, la intervención en las líneas de comunicación de datos y los teleprocesos, el uso no autorizado de programas de cómputo, el planeamiento y simulación de delitos convencionales de robo, homicidio, fraude, entre otros. Gracias. Instrumento objetivo o medio de delito informático.
como fin o objetivo, en esta categoría se enmarcan las conductas criminales que van dirigidas contra las computadoras, accesorios o programas como entidad física. En el sujeto que comete el delito, nos quiere decir que las personas que cometen los delitos informáticos son aquellas que poseen ciertas características que no presentan el denominador común de los delincuentes, esto es, los sujetos activos que tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos. En aspectos jurídicos y leyes contra los delitos informáticos, tenemos a los aspectos internacionales, que en lo que se refiere a delitos informáticos, en su libro Leyes y negocios en Internet, considera 3 categorías de comportamiento que pueden afectar negativamente a los usuarios de los sistemas informáticos. También tenemos al acceso no autorizado. Esto nos quiere decir, en el primer paso de cualquier delito, se refiere a un usuario que sin autorización se conecta deliberadamente a una red, o un servidor o un archivo. Aquí tenemos, por ejemplo, a una casilla de correo electrónico que hace una conexión por accidente, pero decide voluntariamente mantenerse conectado. En el marco conceptual, las acciones nocivas existen las más contundente expresión, y sus acciones pueden ir desde simples destrucciones como el borrado de información, también hasta el robo de información sensible que se puede vender. También tenemos a la negación de servicios. Impedir una comunicación, una respuesta o causar un repudio de usuarios. También tenemos a la manipulación de datos. Esto nos quiere decir que puede ocasionar una alteración o eliminación de la información. En las reglas generales aplicables a los títulos valores, tenemos al título valor. Tenemos al título valor que nos quiere decir que los valores materializados que presentan o incorporan los derechos patrimoniales tendrán la calidad y los efectos de título valor cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnen los requisitos formales esenciales, que por imperio de la ley les corresponden según su naturaleza. También tenemos al valor representado por anotación en cuenta. Esto nos quiere decir la creación, la emisión y la transmisión y registro de los valores con la representación por anotación en cuenta, así como la transformación a valores en título y viceversa, se rigen por la ley de la materia, y esto también por la presente ley, en todo aquello que no resulte incompatible con su naturaleza.